Tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, presenta Razones de nuestra Fe, un espacio donde juntos estudiaremos temas que nos ayudarán a identificar nuestra fe y defender nuestra doctrina católica. Con la hermana María Angelina Márquez. Y con ustedes, María Angelina Márquez. Muy buenas noches, bienvenidos todos queridos hermanos a Razones de nuestra Fe, un espacio para aprender, fortalecer y defender nuestra fe, porque católico instruido jamás será vencido. Esta noche estaremos hablando de un tema muy importante y también que genera mucha controversia, un tema que causa también confusión en algunos feligreses. Sobre todo esa confusión es infundada en la iglesia protestante. Así que vamos a aclarar esta noche a nuestros hermanos separados sobre el diezmo. Pero déjenme decirles antes que estamos para ustedes esta noche del Fuenmayor y en la dirección general el Espíritu Santo. Bueno, vamos a disponernos a abrir el corazón, abrir la mente, invocar al Espíritu Santo, porque el tema que vamos a tratar hoy es un poquito controversial, como le había dicho, y vamos a evitarlo. Lo hice de manera muy minuciosa para no caer en comentarios esgrimidos, atacantes, nada que ver. Así que vamos a comenzar con esta oración de entrada. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar y dirección al progresar, perfección al acabar. Que sea mi boca la que se abra, pero que sea tu palabra la que se escuche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy, como le estoy comentando, tenemos este tema sobre el diezmo. Vamos a adentrarnos un poco en las Sagradas Escrituras para examinar muy detenidamente todo lo relativo al diezmo. Si debemos practicarlo los cristianos, repito, ¿será verdad que hay que darle el diezmo al pastor? Dar el diezmo nos lleva a la salvación. ¿Acaso estamos haciendo lo correcto? Este es el verdadero mandato de Dios, según su palabra. Bueno, los invito esta noche a que escriban al 0412-102-7530. Repito, 0412-102-7530, donde estaremos atendiendo las respuestas de esta pregunta. ¿Será verdad que hay que darle el diezmo al pastor? Y consecutivamente vamos a adentrarnos a escudriñar un poco la palabra del Señor. Este será el premio de esta noche. Un hermoso calendario católico del nuevo año 2025 que nos depara cosas maravillosas. Un nuevo comienzo, una nueva renovación. Renovación de fe, renovación de espíritu, renovación de pensamiento y cuerpo. Toda una vida nueva que comenzar a construir a partir del 2025. Y qué mejor compañía todos los días que nuestro Señor Jesús de la Misericordia. Y a medida que van pasando los meses, vamos a estar acompañados día tras día con una hermosa imagen de cada santo que vivió su vida santificada como ejemplo de Jesús. Fíjense, aquí está nuestra madre en enero.
En febrero también está la Virgen de Lourdes y como podrán ver, todos los meses contaremos con la presencia y el acompañamiento en nuestro hogar con una hermosa imagen. En este caso tenemos en abril a Jesús de Nazareno. Entonces, queridos hermanos, estén atentos. Vamos a una pausa musical. Les recuerdo el tema de hoy, el diezmo. Ese diezmo que tanto nos causa controversia. Y la pregunta del día, ¿será verdad que hay que darle el diezmo al pastor? Ya volvemos en Razones de Nuestra Fe. María Angelina Márquez. Y continuamos aquí en Razones de Nuestra Fe con el tema de hoy, el diezmo. No existe en el Nuevo Testamento una cita bíblica donde diga que hay que pagar a los cristianos el diezmo. No existe. Si hay cita en el Nuevo Testamento donde dice que hay que pagar el diezmo, es en el Antiguo Testamento y allí es donde hay una pequeña confusión. La Iglesia Católica reconoce que tenemos que cooperar, que ayudar con la iglesia, con la evangelización, con la parroquia. Es decir, ir a la iglesia y, por ejemplo, en las ofrendas, cuando a veces me preguntan, profe, ¿pero qué puedo ofrendar? Yo quiero ofrendar, ¿pero qué puedo ofrendar? Y yo les digo, bueno, materiales de limpieza. En la iglesia se necesitan escobas, lampazos, productos de limpieza, desinfectantes, alimentos secos, la luz, que es el cirio que por supuesto no debe faltar, el vino para consagrar, el pan. Pueden donar ropas, prendas que ya no utilicen, lencería, cambiasábanas, toallas, cualquier cosa que ya en su casa lo tienen allí en buenas condiciones, pero que ya no lo utilizan, no lo necesitan, pueden donarlo. Porque esa es una forma de ayudar a la iglesia. Nosotros no vamos a lucrar a la iglesia, no vamos a lucrar al sacerdote, vamos a cooperar. Y nunca ha dicho la iglesia que el que no diezme la 10ª parte de su sueldo se irá para el infierno. En la Iglesia Católica no nos enseñan eso. A diferencia de nuestros hermanos protestantes, que siempre hay una cierta manipulación de la palabra de Dios y nos conducen a caer en estos errores. Estos errores que entonces nos tienden a confundir. Pero esa no es la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Ella nos enseña que si bien debemos ayudar de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Pero vamos a adentrarnos. Vamos a ver qué dicen los pastores protestantes sobre esto. Ellos utilizan la cita bíblica de Malaquías, capítulo 3, versículo 7, de la Reina Valera. Entonces vamos a escudriñar esta palabra. Vamos a dar un pequeño análisis, fíjense. Y dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. De aquí es donde se sustentan ellos para confundir. ¿Por qué? Porque si dice, desde los días de vuestros padres habéis apartado de mis leyes. ¿Qué quieren decir las leyes? Los mandamientos, las ordenanzas, las recomendaciones, las solicitudes que nos hacía Dios Padre. Y no las guardaste. Volveos a mí y volveré a vosotros. ¿Qué quiere decir con volveos a mí? O sea que si nosotros volvemos a obedecer, volvemos a tomar el curso, el cauce, pues Dios volverá a nosotros. Entonces, de aquí, de esta palabra, que si nos la leen de esta manera, uno como que empieza a pensar, es verdad, no estoy siguiendo la palabra de Dios.
los mandamientos, sus leyes, me estoy apartando porque no estoy dando el diezmo. Y al no dar el diezmo estoy cayendo en desobediencia, y la desobediencia me lleva al pecado. Y el pecado me lleva a caer en desventaja ante la salvación. ¿Cómo puedo redimir? Aquí me dice Dios que si vuelvo a Él, Él se vuelve a mí. Entonces por eso yo voy a dar el diezmo. No, sí, me parece lógico. Y de esa manera, con esta palabra, es que confunden a los cristianos. ¿Cómo pide que volvamos? Y seguimos citando el mismo versículo. Ha dicho Jehová de los ejércitos, más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En nuestro diezmo y ofrendas. Así lo dijo Dios. El hombre le robará a Dios. ¿Y en qué te hemos robado?, le dice el hombre. Pues en el diezmo y en la ofrenda. Aquí está claro. Dios le dice al pueblo que le está robando. Y no es la única manera de robarle a Dios, por cierto. Pero sí lo está diciendo. Entonces aquí, cuando ellos levantan más la voz, se empoderan. Y es aquí cuando uno cae entonces en esa confusión, que ya empieza entonces a la aceptación de esa palabra. Y dice, es aquí cuando los hermanos separados le dicen estás actuando en desobediencia, y si Dios se volverá a subir hacia ustedes y le castigará por el diezmo, no van a entrar al reino de los cielos, y cualquier cantidad de cosas, de palabras que puedan tentar con esa visibilidad de la razón. Adentrémonos en lo que dicen otros capítulos del Nuevo Testamento, para demostrar que esa doctrina del Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel. Porque ellos hablan del Antiguo Testamento y se basan en este solo capítulo para entonces tratar de confundir, manipular y de esa forma entonces obtener el diezmo hacia ellos. Y obviamente, si nos leen ese versículo, nosotros caemos en cuenta, estamos en pecado, estamos en desobediencia, estamos apartados de la ley que Dios nos dio en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Es cierto que cuando Dios nos dice que había una manera de robar, estaban robando el diezmo. ¿Y para qué era el diezmo? Seguimos. Trae todos los diezmos al afolí. El afolí era una especie de bodega donde se guardaban todos los alimentos. Los alimentos en ese entonces se recogían, era a través del diezmo. Lo que se recogía en ese momento eran los alimentos. Para que hayan alimentos en mi casa. ¿Y cuál era su casa? El templo. ¿Para quién era ese alimento? Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio, el capítulo 26, y nos vamos al versículo del 12 al 14. Y dice así: el tercer año del diezmo, escuchen, el tercer año del diezmo, este pedacito de esta palabra de Deuteronomio nos deja en claro, y es la fiel prueba de que el diezmo no se recoge semanal. ¿Para quién es el diezmo? Seguimos leyendo Deuteronomio. Cuando acabado de separar el diezmo de todas sus cosechas y se lo hayas dado al levita. ¿Qué quiere decir esto? Que hablábamos de que el diezmo se daba de las cosechas, o sea, lo que daba en ese momento era una fracción de las cosechas. ¿Y a quién se lo iban a dar? A los levitas. ¿Para quién era el diezmo? Para la tribu de Leví, o sea, los sacerdotes. Aquí hay algo muy importante que hay que aclarar. Todos los hijos de Israel tenían su herencia,
su padre Abraham, había repartido su herencia. Los levitas no tenían herencia. Su herencia era Dios, y Dios los iba a alimentar, los iba a proveer, le iba a proveer de todos los alimentos, de todo lo necesario para vivir. Y con que los alimentara Dios, con el diezmo que se recolectaba cada 3 años. No era semanal que se tenía que recoger el diezmo. Cada 3 años. Y los únicos que no iban a dar diezmo eran los levitas. Era a ellos que se les iba a dar el diezmo. Era una 10ª parte de las cosechas cada 3 años. Seguimos leyendo. ¿Para quién era ese diezmo? Vamos a ver. Para el forastero, la viuda y el huérfano. Entonces, este es el pecado de los pastores protestantes. Es allí donde se les cae todo. Porque el diezmo no era para los pastores. El diezmo era para ayudar a los necesitados. ¿Y quién era el necesitado? El forastero, el que venía de tierras lejanas, cansado, con sus pies descalzos, sediento, no tenía dónde pasar la noche. Pues ese forastero había que ayudarlo, había que proveerle de alimentos, esos alimentos obtenidos a través del diezmo de las cosechas. ¿A quién había que ayudar también? Aquí lo dice la palabra, a la viuda. A esa madre de algunos niños que ha perdido su esposo, el proveedor de esa familia, y esa mujer a cargo de esos niños y esa alimentación, a ella se le compartía el diezmo. ¿Y a quién más se le daba el diezmo? Al huérfano, ese que queda desamparado después de perder a sus padres, necesitado, en busca de alimento, no solamente de alimento para su cuerpo, sino también para su espíritu. Pues de allí es donde tiene que ir directamente el diezmo. Ese reclamo de Dios en Malaquía. ¿Por qué se están robando el diezmo del pobre, el forastero, de la viuda, del huérfano? ¿Y de quién más? De los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios dijo, el diezmo es para el forastero, la viuda, el huérfano y los sacerdotes. ¿Y quién eran los sacerdotes? Los de la tribu de Leví. De la tribu de Leví, los que se hicieron sacerdotes. Ellos no iban a trabajar porque Dios los iba a alimentar con el diezmo. ¿Y cada qué tiempo se iba a recolectar este diezmo? Cada 3 años. Entonces, fíjense cómo lo importante que es leer de verdad la Biblia. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos católicos? Somos a veces un poquito perezosos de leer, de instruirnos. Entonces, cuando nos encontramos con un pastor que habla con aquella autoridad sobre el conocimiento de la palabra y nos menciona Malaquía en el capítulo 7 y nos dice que aquí dice la palabra que nosotros le estamos en contra de la ley, le estamos robando al Señor porque no estamos diezmando. Y entonces, obviamente tenemos una alerta, no lo estamos haciendo bien. Pero explico, era en el Antiguo Testamento. O sea, en esa época solamente se levantaba se recogía el diezmo entre todas las tribus, a excepción de los levitas. Porque de la tribu de los levitas vienen los sacerdotes. Entonces, por eso es la pregunta: ¿será que hay que darle el diezmo al pastor? Vamos a una pausa musical. Esa es la pregunta del día.
Pueden participar a través del 0412-102-7530, repito, 0412-102-7530, y se estarán llevando este hermoso calendario católico de este nuevo año venturoso y lleno de oportunidades para nuestra vida y nuestro país. La providencia divina nos traerá todo un nuevo porvenir lleno de vida, abundancia, paz y amor y unión. Ya venimos en Razones de Nuestra Fe. Razones de Nuestra Fe. Y continuamos, queridos hermanos, en Razones de Nuestra Fe. Hoy con el tema muy controversial, el diezmo. Durante la pausa, hemos recibido algunos mensajes. Aquí los leo a continuación. De nuestro hermano Aulo Eduardo Palmar. Dios te bendiga grandemente, mi hermana. También saludos y bendiciones para ti, mi querido hermano Aulo. De igual forma, Merlin González. Saludos, mi hermana. Y dice Merlin, aquí ella también participa con su respuesta y de hecho argumenta esto. El diezmo no es un porcentaje obligado, como ellos lo creen o obligan a dar para su propio beneficio. He ahí un Dios falso, como tantos nos señalan a los católicos. Muy buena respuesta, mi hermana Merlin. También por aquí un gran saludo a mi amiga y colega Carolina Lima. Bendiciones, mi bella hermana María Angelina. Igual para ti, mi querida colega y amiga Carolina. Salud y bendiciones. Carolina, desde Guardianes de la Fe, nos comenta un dato interesante. Jesús, desde la cruz, sabiendo que su madre quedaba sin hijo y además ya siendo viuda, iba a quedar dependiendo del diezmo del templo, por eso le dio a Juan por hijo público. ¡Wow! Pero esa es la realidad. Aquí está claro en este argumento que nos envía nuestra querida amiga, la profesora Carolina, desde Guardianes de la Fe, que para muestra un botón, ¿para quién era el diezmo por mandato del Señor? Para los necesitados, para el forastero, la viuda y en este caso su madre. Ya a los pies de la cruz, nuestro Señor le dio por hijo a Juan como hijo público. Muy buenas, de verdad, muy bueno este argumento. Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes y bueno, sigan participando. Tienen que animarse y les repito el contacto telefónico 0412-102-7530. ¿Será verdad que hay que darle el diezmo al pastor? Vamos a seguir escudriñando porque en realidad no hay una cita bíblica que diga que el diezmo es para el pastor. Aún así ellos se sostienen de Malaquías y ellos siempre están allí en Malaquías capítulo 3, versículo 7. Es el que ellos utilizan todo el tiempo para apropiarse y entonces fundamentar en el cristiano esa duda sobre el diezmo. Entonces, de esta manera, queda claro que no es así. No hay una sola cita bíblica que nos diga que hay que darle el diezmo al pastor. Y bueno, me atrevo, ya he hecho mi investigación, pero también me atrevo a decirlo, pues que ellos tienen que probar o señalar la cita donde dice que el diezmo es para el pastor. En el Antiguo Testamento, vuelvo y repito, en Malaquías, capítulo 3, versículo 7, es donde ellos se apropian para poder confundir en el Antiguo Testamento. Pero no hay cita bíblica en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está la cita que dice que el diezmo es para el forastero, la viuda, el huérfano y el sacerdote.
Entonces, ¿por qué lo cobran ellos? Buena pregunta, ¿verdad? Esa tenía que ser la pregunta de la noche. Porque son descaradamente ladrones. Bueno, no debí decir eso tal vez, pero es la realidad. Porque lo dice Malaquías 3, en el capítulo 3, versículo 7. Sí, es verdad. Me están robando el diezmo. El diezmo es para los pobres. Es lo que dice. Son los llamados, los pastores que están lucrándose con el diezmo. Estos pastores son los que se benefician en totalidad del diezmo. Fíjense que les puedo comentar de algunos casos que he podido ver y contrastar. Es de que algunos pastores vienen y se aprovechan de que son unos falsos profetas de paso. Y entonces le dicen, Dios me reveló esta noche en una aparición, en un sueño divino, que me tienes que dar la camioneta. ¡Wow! Se la dan. Porque si no, pierden su salvación. Serán condenados al infierno. Los perseguirá el demonio porque se apartan de la ley de Dios. También conozco muchos hombres honrados, trabajadores de esos de que salen todo el día a pescar. Y viene el pastor, le dice que tiene que diezmar. Y es más, necesita cualquier cantidad y se la quitan. Sí, se la quitan. ¿Por qué se la quitan? Porque con la Biblia en la mano le hablan del Antiguo Testamento, de este capítulo de la Biblia, de Malaquías. Pero ellos no le hablan del otro capítulo del Nuevo Testamento, donde aclara, donde el diezmo es para los pobres, para los necesitados y para los sacerdotes, no pastores. Entonces, de esa forma, este diezmo está yéndose a otro lugar, a otras manos, a otros bolsillos, y no ayudan a nadie más que a ellos mismos. Se lucran descaradamente, cruelmente, vilmente del diezmo, del necesitado, del pobre. Entonces, esto es algo tan importante y tan delicado a la vez, porque confunden, engañan, manipulan y lo que es peor, abusan de la fe. Y aquel cristiano, creyendo que está haciendo lo correcto, que está sirviendo a nuestro Señor, que está siguiendo la ley y los mandamientos, pues no es así. ¿Quiénes están autorizados en realidad para recoger el diezmo? Esta cita no la van a enseñar ellos. No, por supuesto que no. Pero nosotros sí. Así que, lápiz y papel. Hebreo, capítulo 7, versículo 4. ¿Qué nos dice? Cito. Considera, pues, cuán grande era este a quien dio Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. Ciertamente entre los hijos de Leví, los que reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley. ¿Escucharon bien eso? Pues sí, en la Biblia está esta cita, Hebreos capítulo 7, versículo 4. Todos lo pueden buscar. Y con esto ustedes van a defender su fe. Con esto. Bueno, ¿qué les digo? Este Hebreo capítulo 7 es el que va a quitarle esa máscara de engaño a ese pastor que se quiere lucrar con el diezmo del Señor. Y lo dice tan claramente. A quien dio el patriarca Abraham fue el diezmo del botín, ciertamente entre los hijos de Leví, los que reciben el sacerdocio.
El sacerdocio quiere decir el sacerdote. Y todos los demás, todos los que somos descendientes de las otras tribus, tenemos la responsabilidad de cooperar, de ayudar, de proveer una parte del diezmo de nuestras cosechas, o sea, de lo que nosotros produzcamos hoy en día, en aquel momento eran las cosechas. En este momento lo que nosotros podamos producir. Y de esa forma nosotros vamos a ayudar a la iglesia. ¿Y quién recibe? El único que está autorizado para recibir el diezmo. Los sacerdotes. ¿Para quién para el diezmo? ¿Para quién? Para los pobres, para los necesitados. El forastero, la viuda, el huérfano y el sacerdote. Fíjense que, por ejemplo, nosotros cuando nosotros estamos en la iglesia, no sé si les ha tocado, yo me imagino que sí, cualquiera puede tener esta experiencia con facilidad. A veces nos vamos hasta que con lo del platillo aparte, ¿no? Y luego pasa por los pasillos que se cuelan durante la Eucaristía. Algunas madres con sus niños, algunas otras personas también necesitadas, y ellos llegan muy discretamente solicitando una ayuda. Y a mí me ha tocado que lo único que cargo fue lo que traje para diezmar en la Eucaristía, y obviamente se los doy a ellos. Pero eso se puede hacer en la iglesia de los hermanos separados, pregunto. O sea, ¿puede un hermano separado desviar ese diezmo, ese día X que le iba a llevar al pastor, se lo puede dar a un cristiano que lo necesite? Pregunto yo. Bueno, vamos a meditar, vamos a reaccionar y vamos a comenzar a validar la verdadera enseñanza. Porque cualquiera puede agarrar una Biblia y hablar o leerla y facilitar la idea que ellos quieren a su conveniencia. Pero obviamente nos ocultan estos versículos donde nos aclaran más específicamente. Porque si bien es cierto que en el Antiguo Testamento, en Malaquías nos hablaba de que Dios estaba molesto porque se estaban robando su diezmo, era porque no lo estaban llevando a donde era. No lo estaban llevando a la iglesia. No se lo estaban dando al necesitado. Es por ello que en el Nuevo Testamento ya Dios nos dice con más claridad quiénes son los autorizados para recaudar el diezmo y quiénes serán los beneficiados. Entonces, queridos hermanos, no olviden la pregunta de hoy. ¿Será verdad que hay que darle el diezmo al pastor? Bueno, qué duda de eso, ¿no? Allá quienes se dejen confundir. Recuerden que católico instruido jamás será confundido. Jamás. Vamos entonces ahora con Mateo. ¿Qué nos dice Mateo en el capítulo 23, versículo 23? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta de la menta, el anís y el comino, pero no cumplen con la ley. En lo que realmente tiene peso la justicia. ¿Y dónde tiene peso la justicia? En la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. Esto es fuerte. Vamos a analizar un poco esto. Vamos a tratar de hacer un cuadro comparativo. Mateo nos dice en este versículo que los fariseos, los hipócritas, son unos hipócritas que pagan el diezmo hasta de lo más mínimo,
En este caso, nombraba las especies de ese momento, de ese entonces, que era la menta, el anís, el comino. Si nosotros nos llegamos al tiempo real de esta era, entonces también los fariseos, aquellos que van a la iglesia protestante, esos hermanos separados, confundidos, también dan de lo más mínimo, o sea, de su menor ganancia, de sus menores ingresos, también dan el diezmo. Pero está la pregunta: ¿cumplen con la ley? Porque realmente eso tiene peso. Diezmar tiene un fin. Y aquí dice que tiene un fin y lo dice como peso, ¿no? Lo menciona como peso, que es la justicia, misericordia y la fe. Los fariseos, que son unos hipócritas, ustedes pagan el diezmo hasta de la menta, el anís. ¿A quién le corresponde el diezmo? ¿Al pastor? A ese poquito que ellos pueden ir, ese granito, fruto de su trabajo, ¿hay que dárselo al pastor? No cumplen con la ley en lo que realmente peso tiene sobre la justicia, la misericordia y la fe. El diezmo debe darse con la justicia al pobre. Esa es la justicia que nos pide Dios. Hacer justo con quien lo necesita, con ese desvalido, con aquel que está pasando una necesidad, que se quedó sin trabajo, que está enfermo y necesita un medicamento, que tiene que hacerse unos exámenes, que tiene que ir a visitar a un hermano, que tiene que hacer, qué sé yo, sacar unos documentos para poder ingresar a un nuevo trabajo. Hay que hacerle justicia a ese diezmo y ayudar. También nos habla de la misericordia. El diezmo no debe faltar en la misericordia. Debemos diezmar con misericordia. Debemos diezmar en la fe. Les voy a poner un ejemplo personal. Tengo una fe mariana muy grande y cuando en la iglesia llegan estas fiestas patronales, yo me lleno de gozo, de regocijo, me emociono, quiero participar en todo. Y, por ejemplo, uno de los talentos que el Señor me ha regalado es coser. Y en cuanto se trate de elaboración de banderas, cortinas que tengan que ver con las festividades de la Virgen o de cualquier otro santo en la iglesia, yo encantada voy a hacerlo. Es mi manera de ayudar a la iglesia, es mi manera de dar el diezmo. Pero en el caso del pastor hay que llevarle el dinero para comprar las cortinas, para hacerlas, para hacer los bailes, para hacer todo. Porque he tenido la oportunidad de vivenciar cómo se manejan ellos en una festividad y cómo nos manejamos nosotros los católicos. Entonces, diezmar en la fe. Nosotros podemos diezmar de acuerdo a nuestra fe en todo lo que nosotros tengamos la oportunidad de poder compartir. No todos podemos diezmar dinero, pero sí podemos diezmar con nuestros talentos, con nuestras acciones, con nuestros acompañamientos. Si tenemos un compañero que hace unos hermosos rosarios cantados, pues él va y participa y ese es su diezmo. Está diezmando su fe, su talento. Si tenemos un amigo o un familiar, hay un cristiano enfermo y vamos y le llevamos un medicamento, la palabra, una oración, estamos diezmando en misericordia. Y si le vamos a dar un diezmo a la iglesia, pero nos encontramos a alguien que lo necesita, que tiene un asunto urgente,
necesita lo que nosotros vamos a llevar allá y se lo damos. Estamos diezmando con justicia. Y así no lo sepa nadie, Él lo sabe, Él nos ve. Entonces no nos dejemos confundir, queridos hermanos, porque esto está muy claro. Cuando el pastor le saque a Malaquías, entonces nosotros le enseñamos en el Hebreo, el capítulo de Hebreo. Y allí vamos a estar aclarando. De allí vienen los fundamentos de nuestra fe. Por eso vuelvo y repito con la pregunta, queridos hermanos. ¿Será que tenemos que darle el diezmo a los pastores? ¿Están seguros de eso? El diezmo debe darse con justicia al pobre que lo necesita, al minusválido, al desamparado, con misericordia. La misericordia no debe faltar en el diezmo, mucho menos la fe. Todos podemos dar un poquito de él. Entonces, por eso no se dejen confundir. Estén bien claros sobre eso. Vemos muchos hermanos separados que ellos viven muy cómodamente, realizan su congregación, forman su iglesia, se aíslan de todo, hasta de su familia, y no trabajan más así, tan simple como eso. No trabajan más, viven del diezmo. Y ese cristiano está convencido que está trabajando honradamente, le lleva el diezmo a su pastor y se está ganando la salvación. Pues fíjese que dicen fariseos hipócritas. ¿A quién le está dando el diezmo? Debe darse con justicia, misericordia y con fe. ¿A quién? A los pobres, al forastero, al huérfano, a la viuda y a los sacerdotes. Y los únicos que están autorizados para recaudar el diezmo son los sacerdotes. Cristo no rechaza el diezmo, pero enseña una referencia nueva. Dar ya no el 10%, no se trata de dar el 10%, sino de darse del todo, de todo corazón, de todo amor, sin contar el costo. El corazón traspasado de Jesús es el modelo de entrega total. Se diezmó todo. Se entregó hasta la muerte en el Calvario, hasta la última gota de su preciosa sangre. Entonces, ¿por qué a nosotros nos va a costar darnos también? Cuando esa es la verdadera palabra de Dios. Cuando nos dice en el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues aquella persona que tiene esa capacidad en ver en el otro a Dios, tiene a Dios en su corazón. Y tiene el privilegio de poder diezmar, de poder dar no solamente dinero, sino cualquier tipo de ayuda que pueda dar de forma desmedida y sin compromiso y sin esperar, de corazón. Y es cuando allí de verdad estamos conociendo el verdadero amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, no nos dejemos confundir por los pastores protestantes. Para eso, programas como estos, Razones de nuestra Fe, donde nosotros aprendemos cada día. Porque reconozco que habemos muchos cristianos católicos que desconocemos la verdadera palabra, y cualquiera puede venir a confundirnos. La palabra de Dios no se vende. Hay algunos por allí que también
Bueno, solía verlos cuando usaba los autobuses, que se suben en los autobuses, predican una fracción de la palabra y enseguida pasan a recibir dinero, a pedir dinero. Están vendiendo la palabra de Dios. Porque a mí no me vengan a decir que llevan la palabra sin interés. No, Señor. Eso tiene un doble sentido, diría yo. Pero bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final del programa. Vamos a una pausa musical y al regreso estaremos entonces descubriendo con quién se irá este calendario católico. Vamos a revisar aquí los mensajes del WhatsApp, que nuestros técnicos nos advierten que tenemos más mensajes. Y leemos a continuación de Sheila Ríos desde Santa Cruz, nativa de aquí del Moján. Abrazos, saludos Sheila, bendiciones para ti y toda tu familia. Ella dice así: éxitos amigas, bendiciones en todo lo que emprendas. Ok, pero Sheila, no respondiste la pregunta del día. Entonces aquí también está nuestra hermana, la profesora Carolina, y también nos argumenta: la Iglesia Católica es la más grande institución a nivel mundial que mantiene obras de caridad alrededor del mundo, en cuanto a asilos, hospitales, colegios, orfanatos, entre otras. Sí, es verdad, mi apreciada y estimada hermana Carolina. ¿Por qué? Porque todo lo que recibe la Iglesia en las ofrendas, como bien lo decía anteriormente, que podemos llevar todo lo que nosotros podemos dar en la iglesia, todo eso que se recolecta allí, obviamente va para el sacerdote. Pero ¿qué hace el sacerdote? Hay muchas misiones, hay muchos grupos de ayudas que salen a entregar ese poquito recolectado entre todos los feligreses a ese cristiano necesitado. ¿Cuántas veces de todos esos alimentos que recibe el Padre en la iglesia? Yo soy testigo. A mí me han dicho, por ejemplo: mire, profe, me hace el favor, le lleva esta cajita de alimentos a fulanita que está por allá. Estos medicamentos para aquella cristianita que está por allá. Y uno va y lleva el envío. Y todo eso se recolecta ¿dónde? En la iglesia. ¿Quién es el autorizado para recoger todo eso, todo ese diezmo? El sacerdote. Pero ¿ustedes han visto alguna vez un pastor llevando una cestita de alimentos secos a un cristiano necesitado? No. Y el que lo haya visto, bueno, mis respetos. ¿Han visto acaso un pastor ayudando también a un cristiano con compras de medicamento o algo? No. ¿Por qué? Porque todo el beneficio es para ellos. Por eso podemos verlo de manera evidente, cómo con facilidad y rapidez construyen su casa, al lado su capilla, enseguida compran todos sus instrumentos musicales, que de hecho son costosos, y todo el mobiliario, las sillas, o sea, todo lo decoran con el diezmo. Pero eso se queda ahí. Todo eso que se recoge, todo eso que se ofrenda, ¿es para quién? Para una sola persona. En cambio, la Iglesia Católica no. Todo lo que se recoge, se recolecta allí, el sacerdote lo distribuye como lo mandó el Señor, como nos lo dice en su ley: a los pobres, al forastero, a la viuda, al huérfano. Y sobre todo, y lo más importante, a través de la obra de justicia, misericordia y fe. Pero ya volvemos en Razones de Nuestra Fe. No se olviden el 0412-102-7530. Y ya me dice aquí mi compañero Manuel que ya tiene. Vamos a elegir el ganador. Una mano inocente por aquí. Vamos a elegir.
a ver quién se lleva el calendario de hoy. Nuestra hermana Merlin González. Felicitaciones, hermana Merlin. Es la ganadora del precioso calendario católico. Bueno, dicho esto, entonces nos vamos. No sin antes recordarles nuestras redes sociales, el Facebook, Instagram, YouTube, nuestra página web, la www.lavozdelamisericordiafm.com.be, nuestros contactos telefónicos, el 0412-102-7530. Y vamos entonces a despedirnos con una oración. Padre amoroso, vengo a ti en este día para darte gracias por tu amor incondicional y porque siempre estás presente cuando más te necesitamos, que tu amor es inagotable y verdadero, y sé que la abundancia es una característica del auténtico amor. Señor, creo en ti y te amo, por eso con toda confianza te pido que me permitas escucharte en esta oración, para saber el camino a seguir, para que mi amor hacia ti y hacia los demás sea ilimitado. Señor mío, te pido perdón por mis faltas y por todo aquello que me ha impedido recibir tus bendiciones. Y así como se secó la higuera desde la raíz, seca toda maldición de escasez, ruina y miseria. En el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor, permítenos, Señor, conseguir lo que necesitamos en nuestros hogares y ser próspero en lo material y en lo espiritual. Con humildad y sencillez te ofrezco los talentos que tú me has dado para compartirlos con los demás y servirte por siempre. Bendito seas por siempre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz noche. Los dejo en compañía del amor de Dios. Tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, presentó el programa radial Razones de Nuestra Fe.